Vamos a regresar al pasaje. Por favor, estamos en Primera de Corintios, capítulo 6. Por favor, vamos a leer nada más el versículo 10 y 11. Quiero llevar su atención ahí. Gracias por los hermanos que ponen el agua. No sé quién ponga las agüitas aquí, pero es una bendición. Hay muchos hermanos que trabajan aquí en la iglesia que a veces nadie sabe qué hacen o qué están apoyando, y son una bendición, hermanos. Aunque nadie los vea, aunque nadie les aplaude, aunque nadie les dice gracias, son una bendición cada detalle que usted hace. Gracias por eso. Estamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tal vez usted voltea a un lado o a otro. Bueno, pues yo no era eso, ¿verdad? Pero este versículo 11 nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hace 2 semanas, si no me equivoco, compartí un mensaje parecido a este en el culto B del jueves, y quise predicarlo el miércoles y luego jueves, que me tocó la semana antepasada, pero el día de hoy va a ser algo parecido, con un ángulo un poco diferente, y espero que pueda ser de bendición para su vida como lo ha sido para mí. Señor, bendice ahora, por favor, este tiempo de predicación. Te rogamos que abras nuestro corazón. Yo sé que hay mucha gente aquí que ha hecho un tremendo esfuerzo en venir, Señor, a escuchar tu palabra. Por favor, te rogamos, no queremos escuchar palabras humanas, queremos escuchar lo que tu palabra dice. Queremos que tu Espíritu Santo realmente haga la obra que nadie más puede hacer. Somos gente necesitada, y por eso estamos esta noche aquí, rogándote y pidiéndote que nos hables, que quites, que remuevas todo lo que nos pueda estorbar de poder vivir una vida santificada para ti. Oh Señor, rogamos que esta tremenda verdad pueda retumbar dentro de nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos vivir conforme a lo que tú quieres que nosotros vivamos como cristianos. Gracias por cada hermano o hermana que ha venido, pero también cada visitante que está aquí con nosotros. Gracias por traerlos. Sabemos que no es una casualidad. Tú los has traído para que puedan escuchar tu bendita palabra, que puedan ser salvos esta noche. Ayúdanos a nosotros a ser edificados por tu palabra, y salva a los que no son salvos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto y ponemos este servicio en tus manos. Amén. Dios nos ha salvado, queridos hermanos, y nos ha rescatado con un propósito. El propósito de Dios es de que cada cristiano, cada persona que ha recibido a Jesús como su Salvador, viva una vida de santidad y una vida separada del mundo, y acercándose más y más a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo: si la voluntad de Dios fuese que nada más fuéramos salvos, al momento que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza, porque la única cosa y el único requisito que Dios pide para ser salvo es que creamos en Él. Y al momento que usted pone su fe y su confianza y cree que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de los muertos para darnos vida eterna, en ese momento el Señor nos llevaría con Él a su presencia para morar con Él por toda la eternidad. Pero no es así. La mayoría de los que estamos aquí, lo digo la mayoría, porque puede ser que aquí todavía haya alguien que no es salvo, pero el momento que nosotros creímos en Jesús, el Señor nos dio un propósito. Nos dejó en esta tierra, nos dejó en esta vida para cumplir su voluntad. Ya no es mi voluntad y ya no es la voluntad del diablo que antes operaba en mí, que me hacía hacer y me incitaba a hacer cosas a su voluntad y a su agenda, si lo queremos ver así. Cuando el Señor entra a nuestra vida y ahora somos de Él, Él nos da una nueva voluntad en la cual tenemos que vivir y servirle a Él. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 8 nos describe, hermanos, y nos dice este versículo: pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué, hermano?
¿Sí llegó ahí? 1 Tesalonicenses 4. Voy a esperar que llegue porque necesito que lo vea. 4 y versículo 3 al versículo 8 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué dice, hermanos? Otra vez, ¿qué dice? Es vuestra santificación. La voluntad de Dios, ahora como cristianos, es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué, hermano? Sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La voluntad de Dios en nuestra vida, de cada cristiano, de cada hermano que estamos aquí, debería de ser exactamente eso, hermanos. El Señor nos ha llamado no a inmundicia, sino a santificación. Esa es la voluntad de Dios en esta noche. Hace casi un mes y medio atrás, mis hijos y yo tuvimos la oportunidad de visitar un barco muy emblemático. De hecho, es el barco, el acorazado o el buque de guerra más famoso de toda la historia. Yo creo que es así, y lo he leído en algunas partes que así se considera. Y este barco acorazado o este buque de guerra se llama el USS Missouri. El USS Missouri fue el escenario de uno de los eventos que marcaron la historia y marcaron la humanidad, porque encima o arriba de ese barco, en la cubierta principal de ese barco, se firmó de una forma formal, la rendición de aquella guerra que se inició en los años de los 1940, cuando el mundo estaba en caos y había guerra entre Japón y los Estados Unidos, y también los alemanes estaban peleando en contra de otros países aliados, estaban peleando en contra de ellos. Ellos querían conquistar y querían de cierta manera invadir muchos países que no les pertenecían, y usted tal vez conoce la historia. Pero Estados Unidos tenía una guerra directa con Japón después de que les atacaron ahí una base militar en el Pacífico, en Hawái. Y hermanos, esta guerra se comenzó a hacer grande y entraron muchos países a pelear juntos, se aliaron con Estados Unidos y comenzó la guerra. Y el día que se terminó la Segunda Guerra Mundial fue el día 2 de septiembre de 1945. De una manera oficial se firmó el documento de rendición de las fuerzas del Imperio de Japón encima de este barco acorazado llamado el USS Missouri. Encima de este barco se reunieron todos los que representaban las fuerzas y la potencia de todas las fuerzas armadas de Japón, del Imperio de Japón, junto con todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos y todos los aliados que se habían juntado para pelear y terminar de una vez por todas la guerra. Si me puedes dar la fotografía, por favor. Estaba observando una fotografía y la verdad me llamó mucho la atención. Nos pudimos parar exactamente donde pusieron esa mesa. Toda la gente que está ahí atrás de donde está esa mesa y a un lado, son marinos y son gente de capitanes generales de diferentes dependencias del gobierno de los Estados Unidos, junto con algunos de España, algunos de Inglaterra, Francia, y bueno, muchos países están ahí. Me llamó mucho la atención que el día que el general, síguelo poniendo ahí por favor, MacArthur se llamaba él, general muy importante en la Segunda Guerra Mundial, firmó, ahí está sentado él en ese escritorio, firmando esas actas de rendición enfrente de los japoneses. Tomó una pluma y cada vez que él firmaba con una pluma, la ponía a un lado y luego firmaba otro documento con otra pluma y luego firmaba otro documento con otra pluma.
Los dos que están parados atrás de él, exactamente ahí lo puse ahí en color amarillo para que usted lo pudiera ver mejor, son dos generales que me llamó mucho la atención porque después de que MacArthur firmó esa carta de rendición y esa carta de que se estaba terminando la guerra, les entregó una pluma a ellos dos. Yo dije, ¿quiénes son estos hombres o qué tan especiales son como para poseer una pluma, que contiene la tinta que firmó el acta de rendición y de la terminación de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes son? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no a alguien más? Alguien que tenía más rango, alguien que tenía más importancia al nivel en el cual ellos dos se encontraban. Pero observando y viendo y estudiando un poquito quiénes eran estos dos personajes, uno de ellos se llamaba Jonathan, y es complicado su apellido, no sé cómo se pronuncia bien, creo que se apellida Mayhew. Jonathan fue un general del ejército de los Estados Unidos, comandante de las fuerzas aliadas, que luchó en Filipinas en el momento que los Estados Unidos estaban peleando. Las fuerzas de Japón llegaron a su territorio, los llevaron cautivos, tomaron rehenes a todos los soldados norteamericanos y los metieron a una cárcel para que estuvieran ahí resguardados como prisioneros de guerra. Y estuvieron en condiciones deplorables. El que estaba a un lado de él se llamaba Arthur Ernest. Era otro general que fue internado por los japoneses en diversos campos donde tenían a todas estas personas de rehenes de guerra, y estuvo ahí en Taiwán y después lo movieron a otro lugar. Se unió con los otros prisioneros de alta graduación. Este general estadounidense estuvo en estos campos también donde mantenían a todos aquellos que capturaban en la guerra. Y hermanos, es increíble la historia de estos dos personajes, cómo sobrevivieron estando 3 años cautivos. No les daban de comer, no les daban agua, los tenían en jaulas, literal como si fueran animales. Hacían muchas veces las necesidades de los soldados japoneses y iban y se los aventaban y no les daban nada de un buen trato y los tenían en una manera increíble. Muchos de ellos murieron antes de ser rescatados. Cuando rescataron a estos dos generales, los llevaron a este gran barco para poderles dar atención médica y poderlos alimentar. Estaban hechos un hueso. Les pusieron otro nuevo uniforme, les pusieron un distintivo. Ya no era un montón de garras sucias y rotas y maltratadas y llenas de sangre como los habían encontrado. Ahora estaban detrás de este gran general llamado MacArthur, representando las fuerzas armadas poderosas de los Estados Unidos y poderosas de todo el mundo. Ahora estaban enfrente de aquellos que los habían cautivado y estaban firmando ese documento que decía: ya no nos pueden tocar, ya no pueden hacer nada, absolutamente nada enfrente de nosotros. Yo digo, qué alegría, cómo han de haber sentido ellos eso, el haber sido rescatados de esa manera, llevados a este gran buque de guerra con gran poderío, haberse parado detrás de aquel que estaba firmando, declarando y diciendo: la guerra se ha terminado, hemos derrotado a los japoneses, ahora ya no nos pueden hacer absolutamente ningún mal. Y pararse y sostener esa pluma, yo creo que ellos han de haber sentido algo muy, muy especial. Esta historia me hizo recordar, hermanos, lo que acabamos de leer en este capítulo de 2 de Corintios. Hace más de 2000 años atrás se firmó el tratado de paz más importante que el mundo pudiese siquiera entender o tener en su historia. Se firmó el tratado entre la humanidad y entre un Dios santo, poderoso, que tiene todo el poder del mundo, hermano. Y ese tratado de paz se firmó con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, al estar en una cruz colgado, diciendo: consumado es. Eso estaba diciendo, hermanos, la deuda está pagada, el infierno ya no tiene poder, el diablo no le puede hacer nada al mundo, porque mi sangre hace que cualquiera que se acerque a ella sea libre para siempre. Oh, hermano, cada vez que el diablo y cada vez que pensamientos del pasado vienen a mi mente y a mi corazón, me puedo parar detrás de la cruz del Calvario, y aunque el diablo me acuse, y aunque el diablo me diga, y aunque el diablo trate de desanimarme, puedo decirle que el documento y el acta de paz ha sido firmada por la sangre de Cristo Jesús.
Es un documento muy respetable. O la Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. No es por mis obras, no es por lo bueno que yo pueda hacer, no es que si me voy de rodillas hasta la basílica, no es de que si me persino todos los días, no es de que si hago buenas obras. No, hermanos, tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Tremendo, hermanos, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, o sea, está diciendo, espérate, no solamente tenemos este beneficio, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, y usted que anda haciendo muchas obras para ser salvo. Estos versículos nos dicen que ahora estamos en un mejor lugar que antes estábamos. Antes éramos hijos de ira, hermanos. Éramos esclavos, éramos rehenes del pecado. Estábamos esclavizados en nuestros delitos. Estábamos como esos dos generales que les quitaron sus ropas de oficiales y de respeto y los metieron ahí a jaulas y les pusieron ropas asquerosas y les pusieron zapatos que ni eran de ellos y los comenzaron a tratar, a obligar a hacer cosas que no querían. Los cargaban todos los días para que trabajaran, hicieran un montón de cosas que ellos no querían. Así los tenían, y así nos tenía el diablo también a nosotros. Amén. ¿Se acuerda? Algunos que ya estamos bien, mire, bien bañaditos y peinaditos y con corbata y toda la cosa, pero ¿cómo andábamos allá en el mundo? Nunca se me va a olvidar, hace unos años atrás tuve la oportunidad de ganar para Cristo a un hombre aquí en la bodega. Vivía debajo de los puentes y debajo de cualquier lugar que se pudiera tapar el sol y se pudiera tapar la lluvia. Siempre andaba todo mojado, andaba mal oliente, orinado, y nadie lo quería. Una vez vino, y comenzó a trabajar aquí en la bodega. Le hablé de Cristo y le dije: el Señor puede cambiar tu situación. Te puede libertar de las cadenas que te tienen amarrado del vicio y te puede cambiar para siempre. Solamente tienes que confiar en Él, cree en Él y serás salvo. Dice la palabra de Dios que Él tiene poder para cualquier persona que se acerca a Él. Él no le echa afuera, Él lo recibe. Mas Dios muestra su amor. Aunque somos pecadores, aunque estamos así en esa condición, Cristo murió por ti, le dije a él. Recibió a Jesús como su Salvador, hermanos. Como en 3 semanas comenzó a venir a la iglesia y de pronto llegó rasurado y llegó con una playera limpia y llegó con su pantalón limpio y comenzó a venir a la iglesia y comenzó a asistir cada domingo y se metió a una clase de escuela dominical y comenzó a ser un buen cristiano. Pero pasaron como 7, 8 meses y hasta ahorita sigue allá afuera en la calle tirado, emborrachándose, sucio igual que como estaba antes.
Ahora usted podrá decir, pues entonces ¿será culpa de Dios? Claro que no. Dios no nos salvó para eso, nos salvó para ser santificados. Yo espero que Él pueda recapacitar antes de que sea muy tarde y pueda vivir una vida santa aquí en la tierra. Pero hay mucha gente que piensa que nunca ha hecho nada malo. Amén. Hay muchos que nacemos, como dicen algunos, en cuna cristiana, ¿verdad? Que no hay tal cosa. Yo nunca he visto una cuna que diga, esta cuna es cristiana. Una cuna es una cuna. Pero hay jóvenes y hay niños que pudieran estar aquí, que tú piensas que tú nunca has hecho nada malo. Yo nunca he tomado, nunca me he emborrachado, nunca me he drogado, nunca he andado haciendo cosas malas, nunca me he salido. Y tú piensas que te vas a ir al cielo nada más por estar aquí en la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sión. La Biblia dice que todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. Cuando Cristo confrontaba a la gente con el pecado, había gente que así se expresaba, que pensaban y decían, yo pecador, yo estar cautivo de algo, yo estar esclavizado por algo. Miren lo que dice Juan 8:33. Juan 8:33 nos dice, le respondieron, fariseos, linaje de Abraham somos. Nacimos aquí en la Iglesia Bautista. Somos hijos de Héctor Ávila. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay algunos jóvenes, hermanos, que a mí me preocupan. Hay algunos niños, incluso aquí, que me preocupan. Le digo porque yo trabajo con jóvenes. Domingo tras domingo les predicamos la palabra de Dios. Tratamos de hacer lo mejor que podemos para explicárselas de la manera en la cual ellos lo puedan entender, recibirlo, aceptarlo y practicarlo. Y cada domingo, hermanos, es lo mismo. ¿Se están riendo? ¿No les importa? Siguen haciendo lo que están haciendo, practican el pecado, se deleitan en ello. Hay algunos que hasta presumen su pecado, te lo echan en cara y dicen, ¿y qué? Pero cuando les dices que están esclavizados con el pecado, dicen, nosotros. Si hay una cosa que a mí me da terror y me da mucho miedo, hermanos, a veces, es de que yo, siendo alguien que predico la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios en casa, practicamos lo mejor que podemos los principios de Dios, y obviamente todos tenemos fallas y todos pasamos por cuestiones que a veces no hacemos lo que Dios nos dice, pero yo no quiero que mis hijos se vayan a ir al infierno por falta del evangelio en mi casa. Usted dice, bueno, pues los llevo a la iglesia para que ahí les testifiquen, ahí les hablen de Cristo. No, hermanos, es nuestra responsabilidad como padres. Cuando veamos a nuestros hijos actuar de una manera donde están esclavizados por pecados, hay que sentarlos y decirles, ¿sabes qué? Tú estás esclavo de este pecado. Puede ser probable que Cristo no sea tu Salvador. Puede ser que tú ni siquiera seas salvo. Si tú mueres en esta noche, ¿estás 100% seguro a dónde irá tu alma? Y usted se sorprendería, ¿cuántos hijos dirían? ¿Y eso qué es, mamá? Todos nosotros éramos prisioneros del diablo por causa del pecado. Muchos esclavos de vicios, muchos esclavos de odio, de rencor, de sexo, de pornografía, de drogas y un montón de pecados que usted y yo ya conocemos. Pero qué maravilloso, hermanos, el poder decir en esta noche, éramos esclavos, ya no somos, éramos esclavos. Porque nuestro Señor Jesucristo nos rescató por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso, hermanos, amén. Dije, éramos esclavos, ya no somos. Ya no tenemos que vivir como esclavos. 1 Corintios 6:11 nos dice ahí en nuestro pasaje, regrese, 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos
mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero que veamos, hermano, este versículo nos habla de tres cosas que Dios ha hecho a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. La primera cosa que vemos aquí, que ciertamente éramos todo esto que describe la palabra de Dios y defraudábamos y causábamos agravio a otros y andábamos echando trampa y haciendo un montón de cosas. Pero mire, eso dice la Biblia, éramos algunos. Pero quiero que veamos tres cosas que Dios solamente puede hacer. Número uno, dice ahí en el versículo 11, y esto eras algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice, hermano? Lavados. Lavados. Quiero ilustrar, hermano Chiña, ¿me puede ayudar usted? Sí, quiero ilustrar esto. ¿Puede quitarse su saco, por favor? Discúlpeme que encontramos aquí esta... Huele medio sabroso, ¿eh? Voy a ponérselo, por favor. Huele mal. Creo que como 5 personas se lo han puesto, ¿okay? Entonces tiene 5 olores diferentes. ¿Se puede poner de este lado, por favor? Se puede sentar ahí en el suelo, por favor. Siéntese. Lo que este versículo está diciendo, hermanos, es de que antes éramos esclavos del pecado. Antes Satanás nos tenía en esclavitud, hacía lo que quería con nosotros, nos tenía de una manera miserable. Y acuérdense cómo estábamos miserables en el mundo. Yo a la edad de 7 años más o menos fue cuando mis padres recibieron a Jesús como su Salvador. Y recuerdo, hermanos, yo no viví como tal una vida en la juventud experimentando drogas y haciendo todo este tipo de pecados, pero recuerdo cuando estábamos mis hermanos y yo pequeños, mis padres no eran salvos, no eran cristianos y mi papá era un borracho y le gustaban mucho las fiestas y andaba en la calle con los compadres y la casa era un desastre, eran peleas y disensiones, maldiciones y ciertamente teníamos cosas materiales, pero no teníamos lo más importante que era la paz de Cristo. Estábamos esclavos de Satanás y yo recuerdo llorar cuántas veces viendo a mi padre borracho, peleándose con mi mamá y haciendo cosas que usted se dice, el pastor Héctor hacía eso. No, déjenme le cuento. No le voy a decir todo, ¿verdad? Pero así estaban. Y hermanos, muchos de los que estamos aquí, Satanás así nos tenía esclavizados, nos tenía como en una jaula. Pero gloria a Dios, un día el Señor Jesucristo, a través de su amor, murió por nosotros en la cruz del Calvario y dio la libertad para cualquiera que quiera ser ayudado, pueda ser salvo y pueda ser liberado de la esclavitud del diablo y del pecado. Cuando alguien es liberado y llega y le preguntan, mira cómo estás, ¿quieres ser ayudado? ¿Usted qué pensaría que dijera un esclavo que ha sido golpeado, abusado, lo han dejado casi morir de hambre? ¿Usted qué cree que él diría? Si yo vengo y le digo, ¿quieres que te ayude a salir de esto? Claro que sí. Aunque hay muchos que dicen, no, déjame así, yo estoy bien, ¿verdad? Y quieren vivir así, miserables toda su vida. Pero hay gente que realmente sí quiere, y aquí está la prueba de ello. Y el Señor viene, hermanos, crece en mí. El Señor dice, si crees en mí, pon tu confianza, pon tu fe en mí y vas a ser salvo. Y Dios nos salva, hermanos, de esa esclavitud. Dios nos saca de esa cadena que nos ata al pecado y nos deja aparte y nos saca de eso que el diablo tenía sobre nosotros. Pero no solamente nos ha libertado de las cadenas del pecado, sino que también nos dice que Él nos ha, ¿qué, hermanos? ¿Nos ha qué? Lavado, hermano. Gloria a Dios que nos lava. Yo no sé, mire, si hay un esclavo que gente ha hecho sus necesidades y se las ha aventado encima y el sudor y un montón de suciedad que hay en el cuerpo de una persona, yo creo que lo que desea después de salir de una jaula estando preso es que alguien le eche agua limpia, ¿sí o no? Y hermanos, gloria a Dios que el Señor no solamente nos saca de esclavitud, sino que nos lava con su preciosa sangre. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 versículo 18. Y vamos a leer bien rápido todos estos versículos. Si usted no alcanza a llegar, nada más márquelos y léalos más tarde, por favor. Le va a hacer bien estudiarlos en casa.
Isaías 1:18 dice: venid luego, hey, ya estás libre, ya te quité la cadena, ya te quité la condenación que te llevaba al infierno. Ahora dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, gloria a Dios, que no importa qué pecado usted haya hecho en su vida, si usted viene a Jesús y le dice: Señor, hay cosas en mi vida que están mal, el Señor dice: ven a mí y yo te lavo y hago que tus pecados se convierta tu vida más blanca que la misma lana. Gloria a Dios por eso, hermano. No hay jabón, no hay detergente que pueda limpiarnos del pecado, solamente es Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, por favor, nos dice, Primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. ¿De qué, hermanos? De todo pecado. Gloria a Dios por la sangre preciosa de Jesús. Apocalipsis 1:5, por favor, vaya ahí adelantito. Apocalipsis 1:5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Querido amigo, no tiene que andar buscando a ver qué le quita el pecado de su vida. Cristo le puede lavar de sus pecados. Hebreos 10:22, por favor. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando, hermanos, del agua de vida que es Cristo. Acércate, dice el Señor, acércate con un corazón sincero. Ezequiel capítulo 36 versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Gloria a Dios, que cuando el Señor viene a nuestra vida, no solamente nos liberta de la cautividad del pecado, sino también nos lava, hermano, con su preciosa sangre. Nos quita esta asquerosidad de vida en la cual nosotros vivíamos. No importa qué pecado usted traiga esta noche, no importa si su boca huele a alcohol esta noche, no importa si sus brazos están picoteados por jeringas, no importa si usted salió de las calles de andar trabajando haciendo algo indecente. La palabra de Dios dice que su sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado y quitarnos toda maldad. No solamente nos liberta, sino que nos limpia de nuestro pecado. Estos versículos nos muestran cómo Dios limpia y purifica a sus hijos a través de la sangre del Señor Jesús. Es por eso que nosotros creemos en el poder de la sangre de Cristo. Hay personas que niegan esto, pero eso es lo que nos limpia, eso es lo que nos lava, su sangre preciosa. No solamente dijimos nos rescató, que tanto necesitábamos ese rescate, sino que también nos lavó. Y después no solamente nos lavó. Miren lo que dice el versículo, por favor. Vamos a leer hacia el final. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ¿qué dice, hermanos? Justificado. Justificados. La justificación es un acto de Dios mediante el cual Él declara justo al pecador que pone su fe en Jesús. Gloria a Dios por eso, hermano. Cuando nosotros somos justificados, ese es un concepto central. Si usted lee con cuidado y estudia lo que el Evangelio es, usted no puede quitar la justificación de Él. Porque significa que aunque el ser humano es culpable de pecado,
Dios le perdona su pecado y lo declara inocente, no porque soy bueno, no porque hice buenas obras, no porque soy mejor que otro, no porque no me porto tan mal como mi vecino. No, nos declara justos por el sacrificio y la sangre que su Hijo Jesús derramó en la cruz. Esta declaración es algo legal que Dios hace para librar al creyente de una condenación de pecado que lo lleva por toda la eternidad al infierno. Y hermano, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha justificado. Estábamos bajo condenación, pero ahora hemos sido adoptados hijos de Dios. Todo por gracia, un regalo inmerecido. No merecíamos, pero Él nos lo ha asignado y nos lo ha otorgado. Lo que es justificación es de que antes, hermano, venga un poquito más por acá. No se lo pongan, no lo voy a poner encima. Éramos culpables de ser quemados, una persona maloliente, apestosa, que ya está hecha un desastre. Lo único que hacen, estaba viendo un documental acerca de los judíos que durante la guerra mundial, los nazis los estaban llevando a campos de concentración, unas historias de horror. Los llevaban a estos campos de concentración para poderlos literal, matarlos, exterminarlos. Muchos de ellos acabaron siendo un hueso. Cuando los veían que ya no podían trabajar, cuando los veían que ya no podían construir, cuando los veían que ya no les servían absolutamente para nada, lo único que hacían, estaban tan sucios y había lugares donde los mismos guardias ni se atrevían a abrir las puertas de la peste que salía, de gente muerta allá adentro y gente entre las ratas y entre la sociedad. No había baños, no había nada de higiene. Puede imaginarse eso. Lo único que hacían estos hombres era agarrarlos, echarlos a carretillas y llevarlos a quemar. Por eso le llaman el holocausto. Los llevaban a estos hornos enormes para poder agarrar los cuerpos, muchos de ellos ya descomponiéndose, y los aventaban con toda ropa sucia porque no soportaban el olor, los piojos, las pulgas y todo lo que tenían. Y los tenían que quemar para exterminar todo lo que estaba pudriéndose en ese lugar. Y así es el diablo, hermano. Después de que le chupa la vida a alguien, ya no le sirve absolutamente para nada, los avienta al infierno. Pero gloria a Dios, que fuimos rescatados, fuimos lavados y fuimos justificados. Justificación significa que nos quita lo que nos condena y nos da nuevas ropas, hermanos. Póngase esto, por favor. Una ropa real, una ropa que pertenece a la realeza, porque somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y cada vez que Dios nos ve, no ve nuestros trapos de inmundicia y nuestros pecados y la asquerosidad que nos condena a ser quemados en un lago que arde con fuego y azufre. No, hermanos, Él ve lo que Cristo hizo por nosotros. Nos declaró justos, nos declaró sin pecado, no por lo que hiciéramos nosotros, sino por lo que Cristo nos ha vestido a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso, hermanos, amén. Ya no estamos en la lista de los que se van a quemar. Ahora estamos en la lista de los que se van a sentar en el cielo a disfrutar la presencia de nuestro Rey y Salvador por toda la eternidad. Yo no sé si esto no le emociona a usted, pero yo sí, yo estoy emocionado por eso. Ya no estoy en la lista de los que son condenados y van a ser echados fuera y van a ir al lago que arde con fuego y azufre. No, hermano, ya estamos en una mejor lista. Y mire, muchas veces se nos olvida de lo que significa la justificación. Y mire lo que dice Lucas 10:20, por favor. Lucas 10:20. Voy a leer desde el 17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero el versículo 20 le dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos ¿en dónde, hermanos? Gloria a Dios, mi nombre está escrito en los cielos. Amén. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ya no más para condenación, sino para vida eterna. Querido amigo, si usted está aquí, su nombre no está escrito en la lista del libro de la vida, esta es la oportunidad que Dios le quiere dar de poderlo liberar, primeramente limpiarlo y después justificarlo a través de Jesús para poder poner su nombre en el libro de la vida para siempre. Qué bueno que vino, qué bueno que está aquí. El Señor nos ha justificado. A pesar de nuestra culpa, nuestro récord ha sido borrado. Wow, hermanos, como si nunca hubiéramos estado en condenación. Como si nunca hubiésemos estado ahí metidos en esa jaula del diablo. Y mire, hay muchos que estamos aquí, yo los veo, digo, un predicador el otro día me mandó un mensaje y me dice, hermano Héctor, chécate estas fotos que te voy a mandar. Le dije, nada más que no sean cosas que no tenga que andar viendo, hermano, ¿eh? ¿Qué pasó? Somos pastores, me dijo. Me mandó las fotos. Y era un cholo, hermano. Así, echando barrio, no sé cómo le hacen, ¿no? Un cigarro de mota. Y yo dije, brother, ¿eres tú? Sí, ese soy yo. Digo, perdón, sí, hermano, soy yo, ¿verdad? Y dice, gloria a Dios que ya mi nombre no está escrito en todos los grafitis de la colonia. Mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Amén. Y a pesar de eso, mire, ¿quién iba a pensar que era un cholo, marihuano, ratero, matón? Yo dije, no, nunca hubiera pasado por aquí. Y muchos de nosotros estamos aquí, mire, bien sentados. ¿Sí? Y solamente usted y yo sabemos de dónde salimos. Y eso no nos debería de dar licencia a andar creyéndonos. Porque éramos parte de esa basura. Amén. Nunca olvidemos de dónde venimos, pero nunca olvidemos que ya no pertenecemos a ese lugar. Amén. Gloria a Dios por eso. Nuestro récord ha sido borrado. Dicen que los carros más lujosos del mundo, marcas como Ferrari o otra marca, Lamborghinis o Rolls Royce, tienen algunas pólizas que son muy, muy exclusivas. Por ejemplo, Ferrari no deja que usted pinte un vehículo a su conveniencia. Usted tiene que mantener el color original que se lo vendió. Si usted lo cambia, no le vuelven a vender uno y bueno, cosas así. Creo que el Rolls Royce tiene una póliza de que si se llega a descomponer su carro y usted está aquí en México y usted dice, se me descompuso el carro, y usted notifica a la compañía Rolls Royce, le mandan a un técnico y un mecánico desde Europa para que venga y arregle ese Rolls Royce. Lo ponen en un lugar donde lo pueden arreglar, y arreglarlo cuesta a veces hasta miles y miles de pesos. Y después de que lo arreglan, después de que ya queda el carro, se regresan los mecánicos y le dicen, este carro nunca se descompuso. Este carro nunca tuvo problemas. Y los dueños dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cuánto me va a costar pagar? Dicen, no pasó nada. Se regresan y dicen, no hay falla. Y dicen algunos de los que han tenido este problema, dicen, pero ¿cómo no hay falla? Pues por eso vinieron. Hey, no entiendes lo que te estamos diciendo. El carro nunca se descompuso. Ah, ok, nunca se descompuso. Ok, gracias. Significa que no tengo que pagar algo que nunca se descompuso. Exactamente. No debes nada. Ya cállate, ¿verdad? Y se borra el récord de que ese carro tuvo una descompostura por algo. Y parece que nunca se descompuso, porque a ellos no les gusta tener un mal récord de que sus carros tengan problemas mecánicos, sino eso devalúa su precio. Y gloria a Dios, hermano, mire, nuestro récord ha sido borrado.
Y hay veces que el triste chamuco viene y te dice, acuérdate. Tú dile, yo ya ni me acuerdo. ¿De qué estás hablando? He sido justificado por medio de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: vosotros estando muertos en pecados. Nos habla de cómo nos encontrábamos y estábamos en una muy mala condición. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y luego dice, me encanta lo que dice el 14, note lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hermano. Wow. Eso nos debería de hacer sentir felices, hermano. Ay. Gloria a Dios por su justificación. Voy a leer estos versículos muy rápido, nada más quiero que me siga porque tengo nada más 4 minutos para terminar el mensaje. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, hey, ya saliste de esclavitud, ya te quité el yugo del pecado. Hey, disfruta la libertad en Cristo, no tienes nada que andar recogiendo en el mundo. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 6:6-7 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 8, versículo 1-2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos. Y por último, no solamente nos liberta, no solamente nos lava, no solamente nos santifica, nos justifica, sino también nos santifica. Regrese por favor y terminamos. Y esto eras algunos, más ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ser santificado significa ser apartado o consagrado para Dios. Si usted lee en términos bíblicos, la santificación es un proceso, escuche, un proceso mediante el cual una persona es purificada, es separada, es alejada del pecado cada día más y más, siendo transformada a la imagen de Cristo. Y esto solamente se puede a través de la obra del Espíritu Santo. La santificación es un proceso continuo, hermanos. La justificación sucede cuando Él quiso hacerlo, lo dio. Y un día vamos a ser glorificados. Y eso tiene que ver con Dios, eso lo hace Él. Pero la santificación es un proceso que nos lleva de aquí a la imagen de Cristo. Y este proceso lo tenemos que hacer nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. La voluntad de Dios en nuestra vida es vuestra santificación. ¿Qué hagamos, hermanos? Nos apartemos ¿de qué? Del mal. La santificación es apartarnos para Dios. El creyente debe de separarse del mundo y darse al propósito por el cual Dios nos ha dejado en este mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 nos dice lo siguiente. Les dije que nada más era un versículo, ¿verdad? Es que
Está muy bueno esto, hermano, como para dejarlo a un lado, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, Dios nos ha apartado para Dios, para santificación. La santificación es algo que vamos a tener que hacer todos los días de nuestra vida. Dios dice, sed santo como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Se nos olvida este proceso. Y nos encanta andar regresando, agarrando el mugrero que antes teníamos. Y ahí lo traemos, algunos aquí, miren. Y el Señor dice, hey, te liberté, te limpié, te justifiqué para que te santifiques, no para que andes metido en este cochinero que andas. Si usted y yo, el día que fuimos salvos, comparamos nuestra vida cristiana y somos igual o peor de como éramos, no estamos cumpliendo con la santificación que Dios pide, que es su voluntad. Todo cristiano deberíamos de cada año ser mejor y mejor y mejor a la imagen de Cristo. Hay algunos que tenemos décadas en el cristianismo y en lugar de ser cristianos más avivados, más espirituales, más conscientes, más sabios, somos todo lo contrario, hermanos. Porque hemos dejado fuera la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Simplemente es separarnos de todo lo que nos limita en ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Y ese es un proceso diario. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo saber que el Espíritu Santo es el que me puede guiar? Mire lo que dice Juan, y ahora sí, le prometo que ya es el último. Juan 17:17, porque tengo cara así como aquí. ¿Cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? Juan 17:17. Si no tuviera esa cara, ya hubiéramos terminado. Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra. ¿Qué dice que es, hermano? Aquí está. ¿Cómo puedo ser santo como Él es santo? ¿Y cómo puedo santificarme para el Señor? La palabra de Dios nos santifica, hermanos. Yo no sé por qué sigo de mundano y de perverso y de cochino y de chismosa y de peleonera y de criticona y de... ¿No será porque la palabra de Dios, que es la verdad, no nos ha santificado porque no la leemos? No tenemos una vida en la cual podemos meternos a este libro para estudiarlo, amarlo y aplicarlo. Porque, hermanos, entre más Biblia tenemos, más nos damos cuenta que necesitamos ser como el Señor. Si solamente leyéramos Proverbios todos los días, otra cosa de cristianismo seríamos. El proceso de santificación nos llama a vivir de una manera honrable a Dios, apartándonos del pecado y viviendo en su voluntad. Habían unos jamaiquinos que los declararon, eran esclavos y los declararon libres. Les dieron unos documentos firmados, eres ya libre, ya no hay esclavitud aquí. Agarraron los documentos y, hermanos, en la noche ese día hicieron un tremendo pachangón, una fiesta, es tipo Iztapalapa, así con sonidero y toda la cosa. Los Ángeles Azules. Él dijo, yo no. Y, hermanos, hicieron una pachanga y luego mandaron, hicieron un látigo grande como simbolismo de la esclavitud que ellos tenían. Y estaban contentos de que ahora eran libres. Y agarraron ese látigo y lo echaron a la fogata y lo quemaron. Dijeron, somos libres. Y se fueron a dormir. La mañana siguiente, cuando se levantaron, todos se fueron a trabajar a la casa de aquellos que los oprimían. Se fueron a los campos otra vez a levantar las cosas que tenían que levantar. Regresaron otra vez a todos los trabajos de la opresión de los amos que ellos tenían. Y los amos se quedaron así como, ¿y estos qué hubo? Eran libres en un papel, pero eran esclavos todavía en su corazón. Regresaron a hacer lo mismo que antes estaban haciendo, ahora que ya eran libres. Y así hay muchos cristianos aquí.
estamos libres, pero en el corazón seguimos esclavos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, qué bendición de poder haber sido rescatados de la condenación del pecado y que nos llevaba al infierno. Gracias por habernos dado, Señor, la salvación a través de la gracia. Es un regalo inmerecido, ¿no? Nadie merecemos eso. Esto éramos algunos, dice tu palabra, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados y santificados, Señor. Es una de las cosas que nos hace mucha falta.